Eliezer, he visto que tienes como especie de un sitio que se llama Somos Más, del cual eres fundador, presidente, y que tienes muchas personas incorporadas a este sitio. ¿Podrías explicarnos un poco para los cubanos qué cosa es este movimiento? Porque, por ejemplo, por referencia histórica, durante 56 años hemos escuchado diferentes movimientos sociales. Para ponerte un ejemplo, en la historia de Cuba, el movimiento 26 de julio, pero el movimiento del 26 de julio en su momento participó en acciones, por ejemplo, de sabotaje, en acciones violentas, justificadas por una causa en su momento justa. Tu movimiento tiene acciones violentas, practican acciones de sabotaje. ¿Cómo funciona tu movimiento? Yo voy a serte sincero, Ignacio, yo creo que la violencia nada lo justifica. Y yo creo que siempre existen vías pacíficas para uno lograr lo mismo, aunque a veces te puedas demorar un poquito más y requiera un mayor trabajo. Es muy fácil vencer a tiros. Y yo creo que es una de las peores cosas que puede pasar en cualquier lugar del mundo, a un país donde ocurren estas revoluciones violentas y que luego dejan el país dividido durante siglos. A veces hay países donde todavía no se ha encontrado la paz, la armonía, el camino junto al desarrollo, precisamente porque murieron los padres, los abuelos, las personas en algún momento, y todavía los hijos y los nietos siguen en ese conflicto. El movimiento Somos Más es un movimiento pacífico, un movimiento de ideas, un movimiento de argumentos, y que se basa simplemente en que un grupo de jóvenes hemos, hecho una propuesta, un análisis de la situación en cada una de las esferas de la vida económica, política, social de Cuba, y hemos dicho, bueno, nosotros creemos que la cultura debiera ser así, creemos que la economía debiera pasar por esto y por esto y por esto para que pueda desarrollarse, creemos que el ejército debe funcionar de esta manera, creemos que la política se debe hacer así, y compilamos una propuesta integradora de país, de nación, que hemos querido compartirla con otros jóvenes, con otras personas, y saber cuántos pensamos de esa forma, cuánto creemos que hace falta un cambio en la política del país. Entonces, en este momento nos estamos centrando precisamente en consolidar nuestro movimiento, en darlo a conocer, en que las personas puedan formar parte del movimiento, y que es un movimiento que discute todos los días, es un movimiento activo, un movimiento dinámico, no es un esquema rígido de pensamiento, ni mucho menos. Lo que estamos creando es un espacio para discutir, para debatir y para tomar las mejores decisiones en conjunto, en democracia. Y yo creo que es un movimiento que va a jugar un papel indiscutiblemente en la política del futuro del país. Esa es nuestra aspiración, y vamos a trabajar día a día con seriedad, con responsabilidad, para que eso suceda, porque en Cuba hace falta que la gente se forme en este sentido. No tenemos tradición de el ambiente político que va a llegar de un momento a otro a Cuba, y yo creo que hay personas que tienen que empezar a sentir como nación y a pensar como nación desde ahora, y por eso felicito algunas iniciativas que se han creado de escuelas de pensamiento, el proyecto cívico Convivencia. La Iglesia Católica, por su lado, pues está también rescatando la filosofía, el estudio del pensamiento. Hay que rescatarlo, porque si no vamos a ser un país eterno de improvisaciones, con una cultura y una nación que fue tan rica y tan prolífera en cuanto al pensamiento y a la idea de país que tenían muchos de nuestros héroes y de nuestros intelectuales. Y bueno, rescatar eso es una misión que nos hemos propuesto. O sea, estás dando la imagen, tu movimiento, de que es un movimiento de interacción con los jóvenes, con la población en general, ya sean jóvenes, adultos, la tercera edad, etcétera, pero es un movimiento pacifista, a mi entender. Bueno, pacifista, yo diría pacífico, ¿no? Precisamente porque las únicas armas con las que nosotros contamos son nuestras palabras, es nuestro discurso, es nuestra verdad. Yo creo que no necesitamos más armas que esas. Yo creo que esas son y tienen que ser las armas del siglo XXI, son las armas de la modernidad política, son las armas de la paz. Entonces esas son las armas con las que contamos. No tenemos tanques, ni artillería, ni bombas, ni tenemos personas armadas que andan por ahí intimidando gente para que pertenezca a Somos Más, ni mucho menos. Yo creo que eso es lo que está haciendo precisamente las fuerzas que quieren impedir que más personas en Cuba participen de la política del país. Bueno, Eliezer, ¿y qué te motivó a crear este movimiento? ¿Cuál es la causa, el motor principal que te impulsó a crear este movimiento? ¿Qué vistes en Cuba que pensaste que algo como esto
debiera haber sido realizado. Yo lo que vi es algo que yo creo que muchos cubanos se están dando cuenta día a día, y es que donde quiera que tú vas, la gente que está en las guaguas, en la calle, que va a un parque, que va a una cola, que interactúa con el cubano de a pie, se da cuenta de que tenemos un pensamiento común sobre la realidad del país. Sabemos que el país tiene que cambiar, queremos esos cambios, pero lo que está pasando es que hay una falta de actitud para sumarse a empujar, a presionar para que esos cambios existan. Y yo simplemente soy un joven que aspiro a de alguna manera convertir ese estado de opinión en una fuerza de cambio, en una fuerza ciudadana de cambio. Y yo creo que esto no solamente es un derecho inalienable de cualquier ciudadano del mundo, yo creo que es un deber que tenemos los jóvenes como generación. Los que entiendan que deben seguir la línea del Partido Comunista y seguir los mandatos de Machado Ventura, de Raúl Castro, a mí me parece genial que lo hagan. Ahora lo que no tienen es derecho ninguno de decirme a mí y a los que pensamos como yo que nosotros no podemos ser una realidad en la política de este país. Ahí es donde entramos en contradicción, porque yo no quiero pisotear el derecho de ellos a hacer la política que entiendan, comunista, socialista, de izquierda, pero es que la izquierda y los comunistas y los socialistas no tienen toda la razón en el mundo. Y nosotros también tenemos pensamientos de izquierda en algunas cuestiones, pero pensamos que incluso la realidad que está viviendo Cuba es una realidad donde algunos que se dicen de extrema izquierda en realidad son de extrema derecha. Y son ya millonarios hace muchos años que están viviendo perfectamente, mientras la gran parte del pueblo de Cuba está pasando trabajo constantemente hasta para trabajar. Está obteniendo unos ingresos ridículos. Y nuestros hijos se están educando en escuelas que no tienen las condiciones ni por los maestros ni la infraestructura para garantizar el futuro de este país. Y nuestros jóvenes se están yendo sin esperanza ninguna de encontrar en Cuba una oportunidad para desarrollarse. Y son fenómenos que yo creo que hay que combatirlos de algún modo y que hay que frenarlos. Y que más bien muchos jóvenes están siguiendo una política que está en complicidad con todo esto que está sucediendo. Entonces yo creo que nuestra posición tiene que ser una posición independiente, una posición basada solamente en la realidad que estamos observando. Y esa es la línea que hemos mantenido hasta ahora, y por eso realmente cada discurso, cada palabra, cada entrevista que ha dado Somos Más se ajusta estrictamente a lo que usted puede ver en las calles, a lo que usted puede ver en la sociedad cubana que estamos viviendo hoy. Eliezer, ¿consideras que los jóvenes cubanos son apolíticos? Ninguno joven en el mundo es apolítico. Yo te diría que ninguna persona en el mundo es apolítica. Solamente que no entienden bien qué cosa es la política y participan de ella inconscientemente. A veces, como no piensan en política, solamente son víctimas de la política. Porque usted puede configurar, diseñar, ser un arquitecto de su propio futuro, ser un arquitecto de la sociedad que usted está construyendo, o usted puede simplemente ser una hoja que sopla con el viento según la dirección de los que mandan y los jefes determinen. Y yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Pero todo el mundo participa en política, quieras o no. El grupo por no para Ricardo, decía en algún momento, a mí no me gusta la política, pero yo sí le gusto a ella. Porque es que constantemente los políticos implican a las personas en sus decisiones. Entonces yo creo que lo que tenemos es que invertir esa lógica. Yo creo que las personas tenemos que implicar a los políticos en las cuestiones que nosotros queremos que sucedan y que existan y que cambien en nuestra sociedad.